Nunca imaginó que la traición más dolorosa no vendría de un enemigo, sino de la hija por la que lo había dado todo. La tarde en que todo cambió, Mercedes Álvarez estaba en su cocina, rodeada de las paredes que habían sido testigo de su vida durante más de 40 años, las mismas paredes donde había reído con su difunto esposo Antonio, donde había preparado miles de comidas para su hija Isabel, y donde tantas veces había llorado en silencio después de quedarse viuda. Era un espacio cargado de recuerdos, un refugio y al mismo tiempo una cárcel. El teléfono sonó. Mercedes lo cogió sin prisa, pensando que sería alguna vecina o su amiga Elvira, con quien solía charlar de vez en cuando. Pero la voz al otro lado era distinta, ligera, casi despreocupada. Mamá, necesito que te encargues de la cena de Navidad este año. Seremos 15 personas de la familia de Javier, y ya sabes cómo cocinas. Mercedes sintió que el mundo se detenía en 15 personas, no su familia, sino la de Javier, su yerno. Se quedó en silencio, apretando el auricular contra su oído. 15 personas, repitió con voz queda, incrédula. ¿Y por qué yo tengo que encargarme de todo? Del otro lado, Isabel suspiró, como una niña impaciente. Ay, mamá, porque tú tienes tiempo libre. Nosotros trabajamos todo el día. Además, la casa de Javier es pequeña, la tuya es perfecta, con el comedor grande y la cocina espaciosa. Y seamos honestos, nadie cocina el cordero asado como tú, Mercedes. Cerró los ojos. A sus 72 años, había sido siempre la mujer, que resolvía todo, que se adaptaba, que nunca decía no. Pero esas palabras, tienes tiempo libre, le dolieron como un golpe en el pecho a Isabel. Cariño, yo no soy una empleada doméstica, dijo con un hilo de voz. Soy tu madre. Por favor, mamá, no seas dramática, respondió Isabel, con un tono que mezclaba condescendencia y fastidio. Es solo una cena familiar. Yo te doy el dinero después. Javier ya habló con su madre, Mónica, y ella traerá los postres. Tú solo tienes que encargarte de lo demás en plato principal, guarniciones, aperitivos, limpiar la casa, antes y después. Ya sabes, lo normal, lo normal. Mercedes sintió como una risa amarga le subía por la garganta. ¿Cuándo se había vuelto normal que ella fuera la sirvienta gratuita de su propia hija? Miró por la ventana al jardín que había cuidado durante décadas. Allí estaban las rosas que había plantado cuando Isabel era niña, el columpio oxidado, donde había empujado a su nieta en sus visitas esporádicas, todo su mundo reducido a ser útil para los demás, sin que nadie se preguntara qué quería ella. Respiró hondo y, con voz más firme, preguntó: ¿y tú qué vas a hacer mientras? Yo cocino para toda la familia de tu marido. Ay, mamá, yo voy a estar ayudando, claro. Poner la mesa, servir las bebidas. Ya sabes cómo son estas reuniones. Javier estará ocupado atendiendo a los suyos. A Mercedes sintió algo romperse dentro de ella. No era su corazón, era su paciencia. Era como si todos esos años de sacrificios se condensaran en ese instante. Dime, Isabel, ¿cuándo fue la última vez que tú y Javier me invitaron a algo? ¿Cuándo me trataron como a la abuela de sus hijos y no como a la criada gratuita? Hubo un silencio incómodo. Mamá, no empieces con eso. Ellos te aprecian, solo que Javier es tímido, balbuceó Isabel a Mercedes. Recordó entonces todas las veces que Javier había sido tímido para agradecer, pero nunca para pedir. Tímido para invitarla, pero no para aprovechar su casa y su dinero. Esa mentira sonaba hueca. En ese momento su voz cambió. Dejó de ser la madre sumisa y disponible, y se volvió fría, calculada. Está bien, Isabel. Ya entendí perfectamente en Isabel. Percibiendo la diferencia, intentó suavizar la conversación. Entonces, sí, mamá, te encargarás de todo. Te prometo que será una Navidad hermosa. Todos recordarán lo increíble que eres. Cocinando, Mercedes apretó los labios. Miró otra vez sus rosas, el jardín, las fotos enmarcadas del salón a Isabel de niña, su esposo Antonio en uniforme, las Navidades de antaño, todo lo que había dado y lo poco que había recibido a cambio. La voz le salió firme, inesperada incluso para ella misma. Tu esposo y sus parientes vienen a tu casa para Navidad. Perfecto, entonces yo me voy de viaje y tú te encargas de todos.
porque yo no soy niñera, y mucho menos empleada. En el silencio al otro lado fue ensordecedor. Mercedes podía imaginar la cara de su hija pálida, con los ojos abiertos de horror, pensando cómo se las arreglaría sin la ayuda de su madre. ¿Qué? Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Un viaje? ¿A dónde? ¿Con quién? Esto es ridículo. ¿Ya está todo planeado? Mercedes cerró los ojos, sintió un temblor en las manos, pero también una fuerza nueva en el corazón. Sí, Isabel, está todo planeado por ti, sin preguntarme si yo quería ser parte de esos planes. Y colgó en el teléfono, quedó en silencio sobre la mesa. Mercedes se quedó mirándolo como si fuera un objeto extraño. Su respiración estaba agitada, su corazón latiendo con fuerza, pero también sentía algo que no experimentaba desde hacía décadas a libertad. Por primera vez en su vida, había dicho que no. Decir no fue el primer paso. El verdadero desafío era sostener ese no frente a años de costumbre y manipulación. Noche. Después de colgar el teléfono, Mercedes no pudo dormir. El silencio de su casa era denso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. El reloj de la sala marcaba cada segundo con un tic-tac implacable, recordándole que había roto una cadena de 30 años, con una sola palabra, non sé. Sirvió una taza de manzanilla y se sentó en la mesa de la cocina. Miró sus manos, arrugadas y fuertes, las mismas manos que habían trabajado en la fábrica de textiles durante décadas, que habían limpiado casas, que habían cocinado miles de platos, manos que habían sacrificado todo para que Isabel tuviera estudios, ropa nueva, una vida sin carencias. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que los recuerdos volvieran, no los dulces, sino los amargos. Recordó cuando Isabel tenía 15 años y Antonio, su marido, murió repentinamente. Aquella noche, juró que sería padre y madre a la vez. Vendió sus joyas de boda, hizo turnos dobles y renunció a cualquier sueño personal. Durante años cumplió esa promesa, hasta el extremo de olvidar que ella también era una mujer con deseos propios. Se le humedecieron los ojos, pero no por tristeza. Era rabia hacia Isabel, por darla por sentada, rabia hacia Javier, por aprovecharse descaradamente, y sobre todo, rabia hacia sí misma, por haber permitido que la trataran como una criada gratuita. El teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio ante Isabel. Otra vez, Mercedes lo dejó sonar, pero al quinto intento, decidió contestar. Mamá, por favor, no me puedes hacer esto. La voz de Isabel sonaba casi histérica. Ya le dije a Javier que tú ibas a cocinar. Ya invitó a toda su familia. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni siquiera sé cocinar para tanta gente. Mercedes apretó los labios y contestó con una calma que ni ella sabía que tenía. Aprenden. Hubo un silencio tan largo que Mercedes pensó que la llamada se había cortado. Luego, escuchó un sollozo al otro lado. Esto es absurdo, mamá. ¿A dónde vas a ir sola? ¿Con qué dinero? Seamos realistas. ¿A tu edad? Mercedes se irguió en la silla. Esa frase era un veneno que había escuchado demasiadas veces. Como si tener 72 años la convirtiera en un mueble inútil, incapaz de decidir por sí misma. Isabel, tengo dinero suficiente. El mismo dinero que he estado gastando en ti y en Javier durante años. ¿De qué hablas? Nosotros nunca te hemos pedido dinero, dijo Isabel, con un tono defensivo. A Mercedes sintió náuseas. La mentira era tan descarada que casi la hizo reír. Tengo todos los recibos, Isabel. Cada préstamo, cada gasto, cada favor. Tadú está anotado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Eso es diferente, mamá, balbuceó Isabel. En Somos Familia. Las familias se ayudan entre sí. A Mercedes dejó escapar una carcajada amarga. Tienes razón, hija. Las familias se ayudan entre sí. Dime, ¿cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? Otra vez silencio, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. A Mercedes colgó. Esta vez no sintió miedo ni culpa, sintió algo nuevo. Controlan al día siguiente. Con el corazón aún agitado, Mercedes abrió el cajón de su mesilla de noche. Sacó una libreta vieja de tapas gastadas, donde durante años había anotado cada gasto familiar. No
por desconfianza, sino por costumbre de mujer trabajadora que sabe lo que vale cada céntimo. Anne leyó las páginas con detenimiento en reparación del coche de Isabel, 800 € regalo de Navidad para la familia de Javier, a 950 € 3 meses de alquiler. Cuando Javier perdió el trabajo en 3.6 € vuelos para que visitaran a los suegros en Sevilla, en 600 € en toto. Más de 15.0 euros en apenas 5 años, dinero que había salido de su pensión y de los ahorros que había guardado para sus propios gastos médicos, para su PI. Se le hizo un nudo en la garganta. Mercedes cerró la libreta con fuerza. Por primera vez en décadas comprendió con absoluta claridad que no era indispensable, solo era útil, y esa utilidad la había condenado a ser invisible. Durante años confundí ser necesaria con ser amada, susurró para sí misma, con la voz rota. Esa tarde, Isabel apareció en la casa de Mercedes sin avisar. Llamó al timbre insistentemente hasta que su madre abrió la puerta. Venía con el rostro desencajado, los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, tenemos que hablar. A Mercedes la dejó pasar, pero mantuvo la expresión firme. Isabel se dejó caer en el sofá, cruzando los brazos como una niña enfadada. No entiendo. ¿Qué te pasa? Anne, estás rara. Muy egoísta. A Mercedes alzó una ceja. ¿Egoísta?, repitió lentamente, dejando que la palabra flotara en el aire. Isabel, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser egoísta y poner límites? Que el egoísmo busca aprovecharse de otros. Los límites solo buscan respeto. Ana Isabel empezó a llorar de nuevo, pero Mercedes no se movió para consolarla. Ya Kenosha. Ese llanto no era culpa ni arrepentimiento, era manipulación. Mamá, no puedes dejarme sola con todo esto. No sé cocinar para tanta gente. En Mercedes la miró a los ojos. Serena, aprende, o contrata un catering, o haz la cena en un restaurante. Hay 1000 soluciones que no me incluyen a mí. Eso cuesta dinero, protestó Isabel. ¿Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan dinero, verdad? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Isabel bajó la mirada. Derrotada, Anne Mercedes se levantó y fue hasta su habitación. Volvió con la libreta en la mano. La abrió delante de su hija y señaló los números. Mira esto, 15.000 € en 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que debería estar guardando para mis medicamentos y mis necesidades. Dime, Isabel, ¿cuándo me has ayudado tú a mí? Isabel se llevó las manos al rostro, avergonzada. No tenía respuesta. Mercedes cerró la libreta y se levantó. Se sentía más ligera, como si se hubiera quitado de encima una carga que había llevado toda su vida. El amor verdadero no se gana siendo indispensable. O existe o no existe, dijo con firmeza. Ana Isabel la miró como si no reconociera a su propia madre. Y, en cierto modo, tenía razón. Aquella no era la misma mujer que siempre decía que sí, que siempre estaba disponible, que siempre se sacrificaba. Esa mujer había muerto la noche anterior, cuando Mercedes decidió decir no a esa noche. Mercedes durmió mejor que en años. Soñó con trenes que la llevaban a lugares desconocidos, con playas que nunca había pisado, con calles empedradas que olían a historia. Al despertar, comprendió que el despertar no estaba en soñar con otros lugares, sino en recordar que ella tenía derecho a soñar por primera vez en 30 años. La vida se abría como una puerta que ella misma podía cruzar. Why Mercedes supo que lo haría. El coraje no siempre grita. A veces es apenas un susurro que dice, en esta vez lo haré por mí. La mañana siguiente, Mercedes se despertó con una sensación extraña en el pecho. Durante años había abierto los ojos pensando en lo que Isabel necesitaría ese día en dinero, favores, cuidados, su casa, su tiempo. Pero esa mañana no. Esa mañana lo primero que pensó fue en sí misma. Se vistió con calma. Eligió una blusa de lino color crema, la misma que Isabel siempre criticaba porque decía que la hacía ver mayor. Se peinó frente al espejo y se miró de una manera distinta. No buscó arrugas
ni canas para disimular. Se miró como quien intenta reconocerse después de mucho tiempo. Al salir a la calle, el aire frío de Toledo la golpeó en la cara. Caminó con paso firme hacia la Plaza Mayo R, donde estaba la pequeña agencia de viajes que tantas veces había mirado desde afuera, sin atreverse a entrar. Hoy sí entraría Anne, la joven detrás del mostrador. Levantó la vista y sonrió. Llevaba un gafete que decía Patricia: «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». Mercedes respiró hondo, como si esa simple frase fuese la invitación a cambiar su destino. «Quiero hacer un viaje para Navidad». Anne Patricia no mostró sorpresa. Al contrario, sonrió más ampliamente. «Qué maravilloso. ¿Tiene algún destino en mente? ¿Viaja con familia?». Mercedes sostuvo la mirada. «Segura. Viajo sola y quiero ir lo más lejos posible de aquí». Las palabras flotaron en el aire con un peso liberador. «A lo más lejos posible de aquí». Era la primera vez que Mercedes pronunciaba en voz alta un deseo propio, no condicionado a nadie más. Patricia tecleó rápidamente en el ordenador. «Tenemos varios paquetes para personas que vayan. Mire, aquí un tour por España, Italia, Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, hoteles céntricos, comidas incluidas, guías en español. Son 3 semanas completas». A Mercedes miró la pantalla y su corazón se aceleró. Fotos de playas mediterráneas, de calles empedradas, de la Sagrada Familia en Barcelona, del Coliseo en Roma, lugares que había visto toda la vida en revistas mientras esperaba en la consulta del médico, pensando que eran sueños reservados para otros. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, con un nudo en la garganta. 5.000 euros. Todo incluido. Mercedes pensó en la libreta con las cuentas, pensó en los 15.000 que había gastado en Isabel y Javier durante los últimos años. Dinero que nunca le devolvieron, que ni siquiera agradecieron. Sintió un calor en el pecho. «Tengo ese dinero», dijo con firmeza. «Quiero reservar el viaje ahora mismo». Patricia sonrió, complacida. «Necesito una copia de su pasaporte y una tarjeta de crédito para el depósito en Mercedes». Sacó el pasaporte del bolso. Lo había renovado el año anterior, con la secreta esperanza de usarlo algún día. «Anque, Isabel». Se burló de ella. «¿Para qué renuevas el pasaporte, mamá? ¿A dónde vas a ir tú, a tu edad?». Hoy tenía la respuesta. España y Italia. Pensó en silencio. «Voy a ir a España e Italia». Anne, cuando salió de la agencia, con los papeles en la mano, Mercedes se detuvo en medio de la plaza. El sol iluminaba las piedras antiguas. Los turistas paseaban. Los niños corrían detrás de las palomas. Ella, en cambio, sentía que flotaba. Anne, el miedo seguía allí, escondido en algún rincón. Miedo a viajar sola. Miedo a no saber qué hacer. Miedo a las críticas de su hija. Pero ese miedo estaba acompañado de algo más fuerte. Una euforia que no sentía desde hacía décadas. Anne, por primera vez, estaba eligiendo su propia felicidad. Esa misma tarde, Isabel volvió a llamar. Mercedes contestó, consciente de que la batalla aún no había terminado. «Mamá, dime que no es cierto. Javier me enseñó un mensaje de su prima. Dice que te vio en la agencia de viajes. ¿Qué haces reservando un tour a Europa en Navidad?». Mercedes sonrió para sí misma. Isabel aún no entendía que su madre ya no era la misma. «Lo hago porque me lo merezco, porque no voy a pasar otra Navidad cocinando para gente que ni me da las gracias, mamá. Esto es una locura». «¿Con qué dinero?». «Con mi dinero», respondió Mercedes con frialdad. «El mismo dinero que he estado gastando en vosotros durante años». Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, Isabel subió el tono, entre furiosa y desesperada. «Luis dice que si no cancelas ese viaje, va a tener que decirle a toda su familia que eres una egoísta que arruinó la Navidad. ¿Eso es lo que quieres?». Mercedes apretó el teléfono, pero no tembló. «Dile a Luis que puede decir lo que quiera. Yo voy a estar en Europa, así que no lo escucharé, mamá». La voz de Isabel sonó quebrada. «No puedes hacerme esto». Mercedes respiró hondo. Había esperado toda su vida para decir las siguientes palabras. «No voy enojada, Isabel. Me voy libre». Y colgó. Durante los días siguientes, Mercedes comenzó a preparar su viaje con un entusiasmo adolescente.
Compró una maleta color vino tinto, un abrigo elegante, bufandas que nunca se había atrevido a usar. En la librería del centro adquirió una guía de España e Italia y pasó horas marcando con un lápiz los lugares que quería visitar en el Museo del Prado, la Sagrada Familia, la Piazza Navona, los canales de Venecia por primera vez en 30 años. Tenía algo propio que planear, algo que no giraba en torno a Isabel en Elvira, su amiga de toda la vida. La miraba con ojos brillantes cuando Mercedes le contó todo en el café de la esquina. No me lo creo, dijo Elvira, riendo con ternura. Por fin, Mercedes. Años esperando este momento. ¿Y no crees que soy una mala madre por irme en Navidad? Preguntó Mercedes. Con un resquicio de duda, Elvira tomó su mano y la apretó con fuerza. Creo que eres una mujer que finalmente ha aprendido la diferencia entre ser una buena madre y ser una madre útil. A Mercedes sintió un escalofrío. Nunca nadie se lo había dicho tan claro. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables, agradecidos. Una madre útil hace todo hasta que ellos olvidan cómo hacerlo. Ese día comprendió que, en su afán de proteger a Isabel, la había convertido en alguien incapaz de resolver sus propios problemas. Pero, ya no más, cada noche, Mercedes se dormía, con una mezcla de miedo y emoción. Imaginaba el avión despegando, las ciudades extranjeras, los olores nuevos, las calles desconocidas. El miedo era real, pero la esperanza lo superaba en su corazón. Una certeza se hacía cada vez más fuerte. A la vida aún no había terminado para ella. Al contrario, apenas estaba empezando de nuevo. Poner límites no destruye el amor verdadero, solo destruye la ilusión de quienes confunden amor con servidumbre. A la noticia del viaje de Mercedes, corrió rápido. En apenas 2 días, Isabel ya había contado a medio mundo que su madre se había vuelto loca. Las llamadas y los mensajes. Primero fueron reproches, luego lágrimas, después chantajes emocionales. Pero Mercedes no cedió. En el sábado por la tarde, mientras organizaba sus papeles para el viaje, el timbre de la puerta sonó insistentemente. Cuando abrió, se encontró con Isabel en el umbral. Su hija traía los ojos hinchados y un gesto de fastidio detrás, en el coche aparcado frente a la casa. Esperaba a Javier con los brazos cruzados. Te dije que viniera sola, dijo Mercedes. Seria. Mamá, no exageres. Javier solo quiere ayudar. Él entiende mejor que nosotras estas situaciones familiares. A Mercedes apretó los labios. ¿Cómo podía Isabel decir que un hombre que apenas llevaba 5 años en la familia entendía más que ella, que había dedicado 72? Clara, entra tú en Javier, puede esperar en el coche. Si no, se marchan los dos. Isabel suspiró con impaciencia, pero entró, cerrando la puerta de golpe. Se dejó caer en el sofá como una adolescente castigada. Mamá, esto tiene que parar. Estás actuando como una niña caprichosa. Toda la familia habla de ti. A Mercedes cruzó los brazos y la miró fijamente. ¿Qué familia, Isabel? La de Javier, que nunca me ha invitado a nada. La familia que solo me conoce como la mujer que cocina gratis para sus reuniones. Isabel abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Ambas sabían la respuesta a nunca. Mercedes caminó despacio hasta la mesa del salón y colocó allí su libreta de cuentas, abierta en la última página. Mira esto, dijo, señalando los números con un dedo firme. 15.000 euros en 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, de lo que debía guardar para mis medicinas y mi vejez. Y dime, Isabel, ¿cuándo me has ayudado tú a mí? Isabel bajó la mirada, nerviosa. Mamá, nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Tienes razón, respondió Mercedes. Nunca me pedisteis que llevara la cuenta. Tampoco me pedisteis permiso para gastar mi dinero. Simplemente asumisteis que estaba disponible a la hija. Se revolvió en el sofá, buscando excusas, pero somos familia. Las familias se ayudan. Mercedes la interrumpió con voz firme. Durante años, confundí ser necesaria con ser amada. ¿Por hoy ya? ¿No más? Isabel se quedó helada, incapaz de responder. El amor verdadero no se gana siendo indispensable. Oh, existe. O no existe.
añadió Mercedes, mirando a su hija directamente a los ojos. Hubo un silencio largo, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Isabel comenzó a llorar, pero Mercedes reconoció ese llanto. No era arrepentimiento, era manipulación, mamá. No puedes dejarme sola con este problema. No sé cocinar para 15 personas. A Mercedes se levantó y se dirigió a la ventana. Afuera, las luces de Toledo empezaban a encenderse. Volvió a hablar sin mirarla. Aprende. Contrata un servicio de catering, pide comida hecha o renta un salón. Hay 1000 soluciones que no me incluyen. Eso cuesta dinero, gritó Isabel. Desesperada, a Mercedes se giró lentamente, con una serenidad que intimidaba. ¿Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan nada? El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier discusión. Isabel sollozaba como una niña atrapada, pero Mercedes no cedió. Mamá, si haces esto, Javier va a estar furioso conmigo. Dice que, si su familia se siente mal recibida, cero mi culpa. Mercedes la miró con dureza. Entonces, quizás es hora de que Javier aprenda a resolver sus propios problemas en lugar de delegárselos a su suegra. Ana Isabel se puso de pie de golpe, con el rostro enrojecido de furia. Ya entiendo, estás celosa de que Javier forme parte de mi vida y de que ya no sea solo tú. A Mercedes la observó, incrédula. La acusación era tan absurda que casi se echó a reír. No, Isabel, no estoy celosa de Javier. Estoy cansada de ser su empleada doméstica. Gratuita. La hija, entre lágrimas y rabia, gritó: ¿sabes qué? Vete a tu viaje, estúpido. Nosotros resolveremos esto sin ti. Y cuando regreses, no vengas llorando, porque estarás sola. Ann dio un portazo tan fuerte que las paredes de la casa vibraron. A Mercedes permaneció de pie, inmóvil, en medio de la sala, respirando hondo. El eco de las palabras de su hija aún resonaba, pero no le dolían como antes. Por primera vez en 30 años, había dicho exactamente lo que pensaba, y el mundo no se había acabado. A los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Mercedes esperaba sentir culpa, remordimiento, aquella vocecita que durante décadas le había dicho que debía sacrificarse siempre, pero esa voz no apareció. En su lugar, sentía paz. Se levantaba cada mañana, sin la ansiedad de preguntarse qué problema de Isabel tendría que resolver. Desayunaba leyendo el periódico de principio a fin, paseaba por el parque sin prisa, observaba a los niños jugar y a las parejas de ancianos alimentar a las palomas. Era como si redescubriera un mundo que había ignorado durante años. En una tarde, el timbre volvió a sonar. Mercedes abrió la puerta y se encontró con Mónica, la madre de Javier. Vestía con elegancia y traía un gesto severo, como quien viene a cumplir una misión desagradable. Buenas tardes, Mercedes. ¿Podemos hablar? Adelante. Mónica y Paysen se sentaron en el salón frente a frente. Mónica comenzó sin rodeos. Isabel me contó lo del viaje. Entiendo que quieras viajar, ¿pero no crees que el momento es inapropiado? Mi familia ya compró los billetes de tren. Mercedes la miró fijamente. Mónica, en estos 5 años, ¿cuántas veces tu familia me ha invitado a algo? La pregunta la tomó por sorpresa. Bueno, nosotros siempre hemos apreciado que abras tu casa. Eso no es lo que pregunté. Te pregunté cuántas veces me habéis invitado como invitada, no como anfitriona. Mónica bajó la mirada. El silencio fue la respuesta. Durante 5 años he cocinado para todos vosotros, cada Navidad, cada cumpleaños, cada ocasión especial. He gastado miles de euros en comida, en regalos, en decoraciones. He limpiado mi casa antes y después. Y en 5 años, nadie de tu familia me ha dado las gracias de corazón. Mónica enrojeció, incómoda. No me había dado cuenta. Por supuesto que no, porque para vuestra familia yo no soy una persona, soy una función. Mercedes se inclinó hacia adelante con la voz firme. No voy a ser más la empleada doméstica no remunerada de nadie. Este año vais a aprender a organizar la Navidad sin mí. Y Mónica se levantó, sorprendida por la dureza de sus palabras. Antiste yours. Se volvió y preguntó en voz baja: ¿alguna vez fuiste feliz haciendo todo eso por nosotros? Mercedes respiró hondo, con un nudo en la garganta.
No, Mónica, no fui feliz. Estuve tan ocupada siendo útil que olvidé cómo ser feliz. Mónica asintió despacio y salió de la casa. Mercedes se quedó sola otra vez en su salón, pero esta vez con una sensación nueva. Por primera vez, alguien de esa familia había escuchado la verdad. Miró el calendario en la pared. Faltaban apenas 5 días para su vuelo. Sonrió, murmurando para sí misma: hoy no necesito permiso para vivir. Hoy sé que el respeto no se ruega, se exige, y al pronunciar esas palabras, Mercedes supo que ya no había marcha atrás. El avión despegó, y con él también se levantó el peso de 30 años de silencios y sacrificios. El 20 de diciembre amaneció frío en Toledo. Mercedes se despertó antes del alba, con el corazón acelerado. Tenía las maletas listas desde la noche anterior, ropa cuidadosamente doblada, un abrigo nuevo que había comprado con orgullo, y la guía de viaje con las páginas marcadas como si fueran tesoros. Preparó un café, lo bebió despacio, y miró cada rincón de su casa. No sentía tristeza, sentía que la casa, por primera vez en décadas, quedaría vacía por decisión propia, y no por obligación. Cerró la puerta con una calma solemne, y tomó el taxi hacia Madrid-Barajas. Cuando el avión despegó rumbo a Barcelona, Mercedes sintió un nudo en la garganta. No era miedo, era liberación. Miró por la ventanilla como la tierra se hacía pequeña, y pensó: por fin, la vida empieza para mí. Barcelona, en el primer despertar la ciudad, la recibió con un sol suave de invierno y un aire vibrante. Al caminar por las Ramblas, rodeada de turistas y locales, Mercedes sintió una energía que no recordaba haber tenido desde su juventud. Entró en la Sagrada Familia y se quedó inmóvil, con los ojos brillantes. Las columnas parecían árboles que tocaban el cielo, y las vidrieras iluminaban el interior con colores imposibles. Una emoción profunda la invadió. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de gratitud, en el hotel, mientras revisaba el itinerario. Una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Disculpe, ¿usted es la señora Álvarez? Mercedes levantó la vista sorprendida. Frente a ella estaba un hombre, elegante, de cabello plateado y mirada serena. Sí, soy yo, respondió. Carla, me llamo César Ortega. Mi hija Patricia trabaja en la agencia de viajes de Toledo. ¿Fue ella quien organizó su tour en Mercedes? Abrió los ojos. Recordó a Patricia, la joven, sonriente de la agencia. Claro. ¡Qué coincidencia! No tanta, dijo César, con una sonrisa cálida. Patricia me contó que viajaría sola, y resulta que yo también. Estoy en el mismo grupo, las mismas fechas, casi el mismo itinerario. Pensé que tal vez le gustaría tener compañía en algunos paseos. No hablo de un compromiso, solo alguien con quien compartir una comida o una conversación. Mercedes lo miró con suspicacia. Durante años había aprendido a desconfiar, incluso de los gestos amables, pero había algo en los ojos de aquel hombre. Respeto, no exigencia, no manipulación, solo respeto. Lo pensaré, respondió con prudencia. César inclinó la cabeza. Sin insistir, eso es suficiente en Roma. La risa olvidaría el grupo. Viajó en tren hasta Roma en Mercedes. Al bajar en la estación Terminai, sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Las calles llenas de historia, los edificios que parecían hablar de otros tiempos. Con el grupo recorrió el Coliseo. Al mirar aquellas ruinas majestuosas, pensó en su propia vida. Cuánto tiempo había creído que sus muros eran indestructibles, y sin embargo, había estado derrumbándose poco a poco, en silencio. Una tarde, en la Piazza Navona, César la invitó a tomar un café a Mercedes. Aceptó. Se sentaron frente a la fuente de los 4 ríos, rodeados de artistas callejeros y música lejana de un violín. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Mercedes, removiendo su café. En este viaje no he cocinado para nadie, y no lo echo de menos. Pensé que lo extrañaría, pero no. César sonrió, con un destello de complicidad. Quizás lo que extraña no es cocinar, sino la versión de usted misma que existía antes de convertirse solo en madre. Mercedes lo miró sorprendida. Nadie lo había expresado así. Sintió un nudo en la garganta, y luego, inesperadamente,
rió. Una risa genuina, limpia, que la sorprendió. Hasta ella hace tanto tiempo que no me reía así, confesó. Pues debería hacerlo más, le sienta bien. Aquella tarde, comprendió que la risa no era un lujo, era una forma de volver a respirar en Florencia, la voz interior en Florencia. Mercedes caminó por la Galería Uffizi, contemplando cuadros que había visto solo en libros. Frente a un lienzo de Botticelli, sintió una vibración interna. Durante años había dejado enterrado su amor por el arte, pensando que era un lujo inalcanzable. De joven, dijo en voz baja, más para sí misma que para César. Quería ser maestra de arte. Pero la vida me llevó por otro camino en César. A su lado, la escuchó sin interrumpir. ¿Y quién dijo que es tarde?, preguntó con suavidad. Todavía puede serlo, Mercedes. Parpadeó. Era la primera vez en décadas que alguien le decía que aún estaba a tiempo. A esa noche, en su diario, escribió hoy. Descubrí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El mensaje inesperado en Venecia, mientras tomaba un café junto a los canales. Mercedes encendió su teléfono. Tenía decenas de mensajes de Isabel. Algunos eran furiosos, otros llorosos, otros llenos de reproches. Pero uno, más reciente, la dejó en silencio mamá. Tuvimos que cancelar la cena de Navidad. Javier y yo discutimos sobre quién se encargaría. Sus padres están decepcionados, pero no contigo. Creo que empiezo a entender por qué te fuiste. Espero que estés bien. Mercedes leyó el mensaje 3 veces. No sintió triunfo ni satisfacción. Por primera vez, Isabel estaba aprendiendo que sus actos tenían consecuencias y que no siempre habría alguien para rescatarla. Guardó el teléfono en el bolso y miró a César, que llegaba con 2 helados en Pinza. Preguntó él, tendiéndole uno a Mercedes. Sonrió. En que durante 70 años creí que mi valor dependía de lo útil que era para otros, y ahora sé que el amor verdadero no se gana siendo indispensable. O existe o no existe. César asintió con una seriedad tranquila, y mientras comían helado, viendo pasar las góndolas bajo el cielo anaranjado, Mercedes comprendió que el viaje no era solo geográfico, era un viaje hacia ella misma. Aquella noche, mientras escribía en su diario en la habitación del hotel, Mercedes anotó a Noai: no necesito permiso para vivir. Hoy sé que el respeto no se ruega, se exige. Hoy entiendo que la libertad no es hacer lo que quiero, sino dejar de hacer lo que no quiero. Y mañana, cuando despierte en otra ciudad, empezaré otra vez a vivir. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó en la cama. Por primera vez en 30 años, se durmió con una sonrisa. Regresar no siempre significa volver atrás. A veces es la forma de comenzar otra vez, pero desde un lugar distinto. El vuelo de regreso a Madrid aterrizó el 15 de enero, justo cuando el invierno cubría Castilla-La Mancha con un frío cortante. Mercedes salió del aeropuerto con una calma serena que contrastaba con la mujer temblorosa que había abordado el avión semanas atrás. Había dejado atrás no solo kilómetros de viaje, sino también décadas de cadenas invisibles. Subió al taxi, rumbo a Toledo, y por el camino miró por la ventanilla los campos desnudos, las colinas lejanas. No sintió nostalgia ni tristeza, sintió gratitud. Había vivido más en esas 3 semanas que en los últimos 30 años. El reencuentro con la casa al abrir la puerta de su hogar. Un olor familiar la envolvió en madera, café guardado en los armarios, las flores secas del jarrón. A la casa la recibió en silencio, pero ya no le pareció cárcel, le pareció un refugio propio. A Mercedes dejó la maleta en un rincón y recorrió cada habitación con una sonrisa. No necesitaba limpiar desesperadamente para la visita de nadie. No necesitaba preparar la mesa para complacer a otros. Y esa casa, por primera vez, era suya de verdad. En el salón, frente al espejo, se detuvo y se habló en voz baja. Bienvenida, Mercedes. Ahora empieza tu vida en un nuevo vínculo con Isabel. Los primeros días, Isabel no llamó. El silencio entre ambas era espeso, pero Mercedes no lo rompió. Por primera vez en su vida, decidió no correr a rescatarla. Una semana después, un timbre tímido sonó en la puerta. Isabel estaba allí,
con un gesto más humilde del habitual, sin maquillaje y con los ojos cansados. Hola, mamá Mercedes. La dejó entrar, pero no corrió a abrazarla. La invitó a sentarse y esperó. Isabel jugó nerviosa con sus manos antes de hablar. La cena de Navidad fue un desastre. Al final pedimos comida hecha, pero todos se dieron cuenta de que no eras tú la que cocinaba. Javier se molestó, discutimos, creo que lo culpo de cosas que en realidad son culpa mía. Mercedes escuchó sin interrumpir. Mamá, continuó Isabel con voz quebrada. Sé que te hice daño y que durante años solo te pedí, sin darte nada a cambio. No sé cómo empezar a cambiarlo. Mercedes respiró hondo. Isabel, yo no estoy enojada. Estoy cansada de ser invisible en la hija. La miró con lágrimas. ¿Me darías otra oportunidad? Mercedes sonrió suavemente. Te la daré, pero con límites, porque el respeto no se ruega, se exige. Isabel asintió, conmovida. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hija se miraron de mujer a mujer, no de víctima a verdugo. En la pintura y la libertad. En febrero, Mercedes se inscribió en un taller de arte para adultos mayores. Al principio, temblaba con el pincel en la mano, como si no tuviera derecho a crear. Pero pronto, los colores empezaron a fluir. Un día, frente a su primer lienzo terminado, un paisaje de Toledo, al amanecer, Mercedes sintió una alegría nueva. No era perfecta, pero era suya. La felicidad no es un premio después de años de sacrificio, se dijo. La felicidad es una elección que haces cada día. Anne colgó el cuadro en su sala, no como decoración, sino como bandera de una nueva vida. En la amistad con César y Mercedes mantuvieron contacto tras el viaje. Se llamaban por teléfono, compartían anécdotas, incluso planearon encontrarse en Madrid algún fin de semana para visitar el Prado juntos. Nunca hablaron de romance apresurado. Ambos sabían que lo que tenían era algo más sólido, el respeto de dos adultos que habían aprendido a sobrevivir al dolor y a reinventarse. Anne, en una carta que recibió en marzo, César le escribió un gracias, Mercedes, por recordarme que no hay edad para empezar de nuevo. Viajar contigo fue como abrir una ventana después de años de vivir con las cortinas cerradas. A Mercedes sonrió al leerla. No necesitaba promesas ni finales de cuento. Le bastaba saber que en el mundo había alguien que la entendía. Un nuevo. Comenzó la primavera. Llegó a Toledo con flores en los balcones y cielos limpios. Mercedes caminaba cada mañana por el parque con paso firme, saludando a los vecinos que ahora la veían distinta, más erguida, más luminosa. Su vida no era perfecta. Aún había soledades, aún había heridas con Isabel que tardarían en sanar, pero había algo esencial en libertad. Una tarde, mientras pintaba en su taller improvisado junto a la ventana, recordó todas las veces que había dicho sí, por miedo a perder el amor de su hija, y sonrió, porque había aprendido que el amor verdadero no se gana siendo indispensable, o existe, o no existe. Colocó el pincel sobre la mesa, miró su cuadro recién terminado, y pensó, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cierre para el público. Querido lector, querida lectora, gracias por acompañar a Mercedes en este viaje de dolor, valentía y renacimiento. Esta historia no es solo de una mujer de Toledo, es la historia de cualquiera que haya olvidado su propio valor por complacer a los demás. Ahora, la pregunta es para ti. ¿En qué parte de tu vida necesitas decir no para poder volver a decirte sí a ti mismo?